que por un momento y por fin todos los argentinos somos iguales ante la ley. Bueno, para quien no sepa, la causa vialidad, recientemente mencionada en el video que les mostré, es un caso judicial donde se investigaron irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre el año 2003 y 2015, es decir, a lo largo de los primeros 3 gobiernos kirchneristas. Entre los principales puntos de la acusación se encuentran la adjudicación de 51 contratos de obra vial con sobreprecios para el contratista Lázaro Báez, dueño del Grupo Austral, el pináculo de un esquema de corrupción por el que recientemente fue condenada a prisión la ex vicepresidente y 2 veces presidente de la Nación, Cristina Fernández o Cristina Fernández de Kirchner. La maniobra fraudulenta, según detalla el fallo de la causa, consistió en la adjudicación de contratos públicos amañados, la ejecución anticipada de adelantos financieros millonarios sin justificación, el abandono de obras sin penalización y las ampliaciones injustificadas de plazos. Es decir, no se construyeron las rutas y la plata, por supuesto, se la quedaban igual. Tanto fue así que en el año 2009 hicieron una maniobra administrativa para inyectarle liquidez a Vialidad sin los controles correspondientes. Los mismos jueces de la causa declararon este movimiento como un instrumento para la maniobra criminal destinado a mover recursos de forma opaca. En virtud de todo esto, y particularmente de que este organismo se inventó para simplificar la corrupción, les queríamos comunicar que el presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana en el Boletín Oficial, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, más conocida como Vialidad Nacional, y también de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. De esta manera se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, conocida como la CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas y actos administrativos relacionados a la fiscalización de concesiones viales. Así, el Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país. Este esquema de adjudicación de la obra pública, que algunos iluminados quisieron vendernos como la corrupción transformadora, generó un agujero fiscal tan grande que destrozó las arcas del Estado, condenando a los argentinos a solventar con sus impuestos servicios cada vez peores, mientras los gobernantes de turno financiaban todo esto con emisión monetaria y, como ya hemos explicado en más de una oportunidad, con su consecuente inflación. Señoras y señores, la corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada y la acaba de firmar el presidente de la Nación. En este mismo sentido, el cierre de Vialidad Nacional se da en el marco de las facultades delegadas incluidas en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, promulgada hace exactamente un año atrás. Por supuesto, por iniciativa del querido Federico Sturzenegger, quien nos acompaña, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que en unos minutos va a estar hablando también aquí con ustedes. Desde ya que muchas especulaciones se hicieron cuando las facultades delegadas se discutieron en el Congreso. Decían que aprobarlas era inconstitucional, autoritario y antirrepublicano, que atentaba contra la democracia, que le estaban dando superpoderes a un gobierno reaccionario, que solo iban a servir para destruir al Estado, que se vendía el país. Armaron incluso una tendencia en la red social X con el hashtag no a las facultades delegadas. La realidad es que el gobierno del presidente Javier Milei es de los pocos desde la vuelta de la democracia que no solicitó o decretó una prórroga sobre las facultades delegadas. Recordemos que del 2003 al 2015 el kirchnerismo extendió la delegación de las facultades
de las facultades delegadas hasta el fin de sus mandatos. Para el kirchnerismo, extender las facultades delegadas era un mero trámite. Sin embargo, hoy se horrorizan frente a un gobierno que las necesita para reparar el daño que ellos mismos causaron. Son los mismos que miraron por un costado cuando el expresidente Alberto Fernández promovió la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que declaraba la emergencia pública y también otorgaba poderes especiales al Poder Ejecutivo. Entre los artículos de esta ley se incluía la creación de un nuevo impuesto, el impuesto país, que el Gobierno Nacional eliminó, como ustedes recordarán, en diciembre pasado. Y quienes tampoco pusieron mucha resistencia en mayo del 2021 cuando, con la pandemia como pretexto, el gobierno anterior las usó para encerrar a los argentinos en sus casas, para dejar a los chicos sin clases, para suspender actividades productivas, para prohibir reuniones privadas y limitar la libre circulación. Algo que, vale la aclaración, ya venían haciendo desde marzo de 2020 vía decreto. El problema no es la herramienta, el verdadero problema es quién la usa y para qué. Si se usan las atribuciones especiales para recortar la inmensa estructura regulatoria del Estado o si se utilizan, como se han utilizado, para recortar las libertades de los argentinos. Por primera vez, las facultades delegadas se utilizaron para aliviar la carga fiscal que recaía sobre los bolsillos de los argentinos. En concreto, los 65 decretos delegados que se promulgaron en este último año implicaron un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos. También fue la primera vez que al usarlas el presidente se apegó a la Constitución y respetó la institucionalidad. Primero, porque no se prorrogaron de manera indefinida, como ocurría con los gobiernos anteriores. Se cumplió estrictamente con el plazo estipulado de un año. Y segundo, porque su propósito fue implementar un ambicioso plan de reformas para sacar a la Argentina de la decadencia en la que estaba sumida. Desde el año 83 al 2023, el empleo público creció 150%. Se crearon 110 organismos y más de 5.500 funcionarios fueron nombrados en áreas descentralizadas. Para tomar dimensión, Aricame, que es el organismo que controla el cannabis, tenía 5 subsecretarios, más de los que tiene, por ejemplo, la Secretaría de Transporte. Y eso es solo para tomar dimensión del desastre que estaban haciendo, que hicieron en el Estado Nacional. A partir de los 65 decretos delegados se hicieron las siguientes modificaciones. Se disolvió la Dirección Nacional de Vialidad, de la que les hablé anteriormente, una organización que se controlaba increíblemente a sí misma. Por algo tuvimos la causa vialidad. Se eliminó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que no podía controlar el tránsito sin el apoyo de las fuerzas de seguridad. Ahora la tarea la realiza Gendarmería, que controla 2,5 millones de vehículos por año y realiza 80.000 puntos de control. Adiós a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, la CNRT, que había quedado prácticamente sin competencias con la desregulación del transporte interjurisdiccional de pasajeros. Las funciones de control de trenes y servicios públicos pasarán a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte. Se unificó la gestión administrativa, financiera y jurídica de 5 hospitales nacionales, Sommer, Posadas, Carrillo, Bonaparte e INAREPS, constituyendo la Administración Nacional de Establecimientos de Salud. Se eliminaron las delegaciones sanitarias federales, estructuras inactivas y sin funciones operativas, y se dejó sin efecto la facultad del Poder Ejecutivo Nacional para crear nuevos hospitales bajo la figura del SAMIC. Se transformó el Instituto Nacional del Cáncer en una unidad organizativa interna del propio Ministerio, integrando sus funciones a la estructura de la Secretaría de Gestión Sanitaria. Se reorganizaron funciones dentro de ANLIS Malbrán para optimizar capacidades y evitar duplicaciones en el abordaje de enfermedades transmisibles. Se disolvió el Instituto Nacional de Medicina Tropical, que duplicaba funciones con los institutos del doctor Chaver y doctor Maistegui, también del ANLIS Malbrán. Se disolvió el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, creado por ley en el 2015, pero jamás implementado. Se disolvió la Agencia Regulatoria de la Industria del
cáñamo y del cannabis medicinal, que tenía más secretarios de Estado que la Secretaría de Transporte, como les comenté recién, y es el ejemplo perfecto de agencias descentralizadas que se crean con el único fin de hacer caja. Sus funciones duplicaban las que ya tenía AMAT. Se disolvió el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, del que hablé también acá en conferencia, donde el 85% del presupuesto se iba en sueldos y tenía 1.000 empleados en total. Se disolvió el Instituto Nacional de Semillas, que significa ahorros de unos 1.000 millones de pesos anuales. Se disolvió el INADI, el ejemplo paradigmático del uso del Estado para la persecución y el adoctrinamiento político. Tenía 430 empleados y millones de pesos en alquileres de edificios. Se disolvió el Instituto Nacional Belgraniano, el Browniano, el Newberiano, el Instituto Juan Domingo Perón y la Comisión Permanente Nacional del Homenaje al General Juan Domingo Perón, que además contaba con un café. Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Nacional Irigoyeniano, del Museo Nacional de Bellas Artes y el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Se disolvió la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción de Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, la cual generaba más gastos administrativos que la cartera de crédito que administraba. Es más, al momento de su cierre, la cartera valía solo el 0,15% de lo que se había invertido en el programa. El resto de los fondos literalmente desaparecieron. Se transformó en unidad organizativa la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón y del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional del Teatro, que destinaba el 65% de su presupuesto en sueldos de la burocracia. Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional de Vitivinicultura, al tiempo que se produce una fuerte desregulación. Este último tramo de la rueda de prensa o de la exposición de Manuel Adorni tiene que ver con la reivindicación de estas facultades delegadas y estaba enumerando qué decisiones tomó el gobierno amparado en ley base facultades delegadas. Por eso tenía sentido, te había dicho que quizás tenía que ver con esto, con una defensa de la no prórroga y con una exposición de todo lo que hizo hasta el día 364. Pero Claro, vamos por dónde pasó la motosierra, básicamente. Exactamente. Enumerando Claro, eso. Pero un vamos anuncio fortísimo. Vamos a lo más importante. Cierre definitivo de vialidad. nacional. No solo Veníamos vialidad adelantando nacional. con algunas fuentes que era, bueno, las facultades. No, cierre definitivo. El 5 de octubre, el Día del Camino, Vialidad hubiera cumplido 93 años. Mirá. No se llegó, así que sí, Vialidad Nacional, cierre Sí, definitivo. la Agencia de Seguridad Vial y Así la es. CNRT. Entre lo más destacado de Sí, la Producción de decisión Transporte. Sí, de hoy. ahí dijo Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y también la Agencia Nacional de Seguridad Vial será la que en adelante entonces, bueno, van a concentrar, digamos, la tarea, ¿no? Me parece que el anuncio del gobierno lo hace encarándolo por el lado que más le sirve, digamos, a la gente. Che, hay ¿no? una Digo, reestructuración de la bueno, CNRT claro. con otro nombre. Ahora, varias preguntas. No, y evidentemente, Juan, digo, se usó en este último tiempo y en el marco de una presidenta detenida y condenada el tema Sí. de vialidad y la obra pública justamente para beneficio de un gobierno, que en este caso es el anterior. La gente obviamente creo que va a apoyar esta medida, ¿no? Sí, por eso empezaba con esa locución de Jorge Lanato, informe de día D y después las consecuencias con la causa Vialidad Nacional, con la exposición del fiscal, corrupción o justicia y Claro, el desde ese último lugar, tramo. ¿no? Ahí el recordamos, apoyo. perdón, Juan y Mariel, Sturzenegger en varias charlas que tuvo con gobernadores, porque le vienen reclamando al gobierno obra pública, las rutas están detonadas, es un desastre, hay que hacer algo, gobierno, no. Y Sturzenegger le dijo en un momento, obra pública nunca más. Le dijo, nunca más. Vamos Bueno. a hacer obra pública, el Estado se va a correr de esto. ¿Qué hace ahora? Concesiones, como está haciendo con las hidroeléctricas Claro. y demás, que es una manera también, ojo, lo había planteado Caputo la semana pasada, de que entren dólares. Sí. Van a intentar concesionar que entren dólares, que se hagan cargo, obviamente puede ser privado y estatal, con alguna provincia ahí metida en el medio, pero
buscan correrse de ese lado y también tener un tipo de financiamiento. Y hace falta ahora letra chica para entender, por ejemplo, se necesita y se dispone la prioridad de asfaltar un tramo de la Ruta 40, por ejemplo. ¿Quién lo va a ¿no? hacer? Exactamente, más allá de que también tiene que haber cierta participación, no sé si tan vinculante y determinante, pero de las provincias por las cuales esa ruta pasa, por más que sea ruta nacional, ¿cómo va a ser el mecanismo? Claro. ¿Quién licita? El precio, las condiciones y después, por supuesto... ¿Quién controla? ¿Quién controla y que se ejecute la obra en tiempo y forma? 9.120 kilómetros de rutas es lo que anunció el vocero Adorni, que van a salir a licitación, justamente como Sí. apostaba ahí Leandro, para la construcción. En el medio está haciendo el repaso el vocero de todos aquellos organismos que implicaron por estas medidas que tomó el gobierno y que seguirá tomando. Yo creo que esta es la más fuerte, no sé si aparecerá algo después en este día que le Sí, restan creo de que va las a ir por ese lado, facultades. ¿no? No. Va a ir por este lado, me Creo parece. que A ver, por este lado, escuchemos qué está diciendo 2 Adorni millones de pesos en gasto. en este momento. A ver. Lo escuchamos. Así como el 0,5 de los productores totales. Se desreguló la importación de pilas. No se fabrican en Argentina, pero si traes una Duracell con todos los certificados internacionales pertinentes, el Estado volvía a hacer todos los controles, porque según la lógica del gobierno anterior, en Suiza no saben certificar, pero acá un grupo de burócratas seguramente sí. Se desregularon las inversiones mineras, se eliminó un formulario con 1000 campos y certificados absolutamente innecesarios. Se desreguló el mercado de garrafas, se eliminaron barreras a la competencia en el sector que encarecen la actividad y se liberó la importación para que ingresen más garrafas al país. Además, se disolvieron en este tiempo 29 fondos fiduciarios, es decir, cajas de la política, que se los paso a enumerar a partir de ahora. Fondo fiduciario para la reconstrucción de empresas, que estuvo operativo hasta su extinción en 2018, Fondo de Cobertura Universal de Salud, Fondo Fiduciario para la Generación Distribuida de Energías Renovables, Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Bovina, Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria, Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, Fondo Nacional de Emergencia, Fondo Fiduciario del Programa de Respaldo a Estudiantes. Sigue enumerando los efectos de la motosierra y lo que se pudo hacer por estas facultades delegadas. También, por supuesto, esto forma parte de la campaña. Hay una intención de polarizar, en este caso, kirchnerismo o libertad, desde el lado de obra pública, vialidad, la causa Ruta del Dinero K, el desarrollo de la misma, la condena a Cristina Fernández, y todo tiene que ver, mientras lo escuchábamos a Adorni, con la comparación entre todo lo que se hacía y le costaba dinero al Estado sin ningún beneficio a los ciudadanos y todo lo que nosotros eliminamos. Creo que también es un foco necesario para entender el horario, la decisión de anunciar esto. Obviamente cae en el día 364, mañana vence las facultades delegadas. También el gobierno hace una enfática defensa de la no prórroga, y para argumentar sobre esta defensa de la no prórroga, hay una enumeración de Manuel Adorni de hace 25 minutos respecto de todo lo que permitió la aplicación de las facultades delegadas, la ejecución a través de ley bases con el instrumento de la Que motosierra. Sturzenegger tampoco quería prórroga, le preguntaron si quería, dijo que no, que mejor que tenga su equipo motivado para hacer todo en tiempo récord, porque la verdad que la cantidad de regulaciones en un año es mucho, así que bueno, hasta acá llega. Me parece que lo que viene para adelante, Juan, esta cuestión de vialidad, de qué se puede hacer y qué no, es cómo se acopla el sector privado en lugares donde quizás no es tan negocio. Algunas rutas obviamente habrá que ver cómo lo termina negociando el gobierno. Vamos a conversar con Eduardo Plasencia, que en su biografía de Twitter dice: esposo, padre, ingeniero y rutero, fui el pibe de vialidad con Mauricio Macri. El cargo fue, él me va a corregir si la pifio, gerente de planificación de Vialidad Nacional. Eduardo, un placer tenerte aquí. Bueno, ¿qué significa esta decisión del gobierno de eliminar, de terminar con Vialidad Nacional? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos? Gracias Placer. por la invitación. Sí, efectivamente, me llamaban el pibe de vialidad cuando estaba durante el gobierno de Mauricio Macri, porque era bastante más joven que ahora. Sí, a ver, me parece una decisión que es difícil. No se me ocurre otra palabra que ponerle. Por un lado, es bastante duro que se cierre un organismo que ha sido tan importante y tan protagónico a lo largo de
la historia del desarrollo de la Argentina. No nos olvidemos que Vialidad fue creado hace 90 y pico de años y las rutas en un país como la Argentina, donde de tanta extensión y tan despoblado, las rutas han sido fundamentales en el desarrollo no solo económico, sino cultural, social. Pero la realidad es que también hay otra realidad que no se puede ignorar, que es que Vialidad Nacional lleva décadas en decadencia. Y no solo Vialidad Nacional, es el sector vial en general. Específicamente esta institución, esta agencia que tuvo tanto prestigio hace muchas décadas, durante el kirchnerismo fue muy funcional a estos mecanismos que todos hemos conocido, de la causa vialidad y otras causas. Yo creo que la solución de cerrarlo no es la ideal. En otro mundo, Vialidad Nacional tendría que haber seguido volviéndose más transparente, como ocurrió durante el gobierno de Macri, que se implementaron muchísimas reformas de transparencia que hizo que se acabe con la corrupción que había en Vialidad y que se conozcan casos como el de la causa vialidad, justamente. Pero lamentablemente, después del cuarto kirchnerismo, no digo que volvió a caer en esquemas de corrupción, porque las reformas que hizo Macri fueron muy fuertes y no se pudieron revertir, pero sí se fue vaciando durante el cuarto kirchnerismo. Se fueron parando un montón de obras, se fueron sacando funciones, se fue tergiversando de vuelta, pasándole cosas a las provincias, a los municipios que no correspondían. Y hoy día estamos ante una realidad donde la gente pide una chicle del Estado, una eficientización del Estado, que se involucre más al sector privado, que las provincias tomen más control de las cosas. Y esto, no sé si es de vuelta, no sé si es el camino ideal, pero puede ser el principio de una reforma profunda de todo el sector. Lo que pasa es que hay que ver cómo se implementa, claro, ¿no? Porque claro. Vialidad Nacional no se puede negar el rol fundamental que tiene para mantener los corredores viales y conectar el país. Eduardo, si desaparece, alguien tiene que hacerse cargo de eso. Te pido un punto, porque está hablando Federico Sturzenegger. Por favor, quédate con nosotros. Quiero seguir conversando con vos, pero queremos saber si hay algún anuncio adicional de Federico Sturzenegger que hasta nos puede servir para el análisis. Vamos a escuchar al ministro Sturzenegger. De carácter genérico, la facultad delegada no es un instrumento para gobernar de otra manera, sino para resolver un tema puntual. Arranco con esta especificación porque cuando uno mira el uso que han hecho las facultades delegadas, el kirchnerismo, uno se da cuenta inmediatamente que ninguno de esos dos preceptos se cumplieron. Ellos básicamente hacían leyes de emergencia económicas que tenían básicamente una libertad y una amplitud absoluta para la ejecución de esas facultades delegadas y, como bien dijo Manuel, el tema del plazo tampoco era como muy relevante. Miren, les cuento esta historia. Eduardo Duhalde, la primera ley de facultades delegadas después del 2001 fue la 25561, duraba 2 años eso, pero después emitió la 50820, la prorrogó hasta fin del 2004, después parece que no alcanzó, entonces la 25972 la extendió hasta fin del 2005. Después Néstor Kirchner con las leyes 26077 y las 26204 las extendieron hasta fines del 2007. Así que Néstor Kirchner gobernó todo su periodo con facultades delegadas. Y después Cristina promulgó e impulsó las leyes 26339, 26456, 26563, 26729, 26896 y 27200 que extendieron estas facultades en cada año de sus mandatos y hasta fin del 2017, cuando Mauricio Macri decide finalizar con esto. Entonces también Cristina Kirchner operó durante toda su presidencia con facultades delegadas. Es decir, que para ellos era una forma de gobierno, no era una delegación que hacía el Congreso. Por supuesto, el Congreso se las daba de vuelta, ¿no? Que es una interpelación propio al Congreso. Y después, como decía, eran facultades muy amplias, entonces podían cambiar los contratos, podían establecer regímenes nuevos para los depósitos o para cualquier cosa. Y eso es un poquito la historia que tenemos. Las facultades delegadas de la Ley 27742 fueron planteadas por el presidente Milei y por el equipo con una intención y una modalidad totalmente diferente. Lo primero es que fue por 1 año, porque el presidente Milei no quiere gobernar con facultades delegadas, pero sí quería tener un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas. Entonces, para nosotros el plazo no nos genera ninguna ansiedad. Siempre lo dijimos hace mucho tiempo, no vamos a buscar prorrogar como se hacía el kirchnerismo, porque tuvimos 1 año, teníamos un plan, había que hacer algo, lo hicimos
y entonces ahora la democracia sigue funcionando sin que el gobierno necesite este instrumento. Y lo otro es que fue... También Sturzenegger defiende y argumenta esta decisión de no prorrogar por más tiempo las facultades delegadas. Sí, claramente si no hubiéramos sabido a través de la nota de Diego Cabot y de que ya se vence el plazo, que el anuncio era inminente, le viene fantástico al gobierno, porque es un anuncio, insisto, que para aquellos que, como bien dice Milei, me votaron para esto, les cae como anillo al dedo y ya estamos hablando de otra cosa, ya no estamos hablando de los 5 bolsos, los 10, ¿no? Ya retoma la iniciativa política, ¿no? En una quincena donde fue más reactivo que proactivo el gobierno con relación a las decisiones tomadas y al debate público. Eduardo, vuelvo con vos. Decías, una decisión difícil, una institución que supo tener prestigio, que fue evidentemente deslegitimada por las distintas situaciones que fue atravesando y modificando la naturaleza, el objetivo y la composición original de Vialidad durante los gobiernos kirchneristas. Quiero preguntarte ahora por lo que sigue siendo una necesidad. Por ejemplo, asfaltar un tramo de la Ruta 40, hacer obra pública, infraestructura, por algo muy importante que no solo tiene que ver con lo económico, lo comercial, sino con lo cultural, social, hasta te diría lo emocional. Hay muchos choques que no tienen solamente que ver con un error humano, sino también por las condiciones en las que están las rutas. ¿Qué podemos esperar, más allá de que, por supuesto, hace falta ajuste, letra chica y más precisiones al respecto? Bueno, yo creo que en lo inminente, honestamente no creo que haya una mejora sustancial en lo inminente. Esperemos que esta reforma que se está implementando, que implica el cierre y consolidación de Vialidad y otros organismos, esperemos que en el mediano y largo plazo sea muy productiva. Si se hace bien, puede ser muy productiva. Falta ver qué se hace con las rutas que no van a estar concesionadas, que te diría que esa es la principal preocupación. Bueno, hay tramos Hoy nosotros de rutas... tenemos 40.000 kilómetros de rutas nacionales, menos de 10.000 están bajo el sistema de concesiones por peaje, y eso se supone que en los próximos meses iban a estar empezando a salir las nuevas concesiones. Y eso puede entorpecerse en este proceso de transición, o puede hacerse de una manera con más involucramiento, más ejecutiva, y que se haga adelante. Ahora, el problema es el resto de los 30.000 kilómetros que no están bajo peaje y nunca se les va a poder poner un peaje, porque son rutas de bajo tránsito, que imagínate un peaje, no puedes pagar $100 de peaje. Entonces, falta saber la letra chica, quién se va a hacer cargo de eso, y ahí la verdad que mi postura y la de mucha gente es, con el privado y no va a alcanzar. El Estado va a necesitar seguir teniendo un involucramiento que no implica que no participe el privado. Claro. Implica que va a haber que seguir poniendo plata de algún lado para esos 30.000 kilómetros que faltan. Eduardo, vos cuando llegaste a tomar Vialidad y vamos a hacerte cargo, ¿con qué te encontraste? ¿Te encontraste, como dice el gobierno, con un organismo superpoblado, deficitario? Saquemos el tema de la causa Vialidad de Cristina Kirchner, ¿no? Digamos que ahí, pero ¿realmente te encontraste con un organismo así o cómo? Nos encontramos con un organismo que había sido mal usado, con mucha gente honesta y trabajadora, que algunos habían sido apartados y corridos y no les daban funciones, no les daban nada interesante que involucrarse, y otros que habían tenido que inclinar la cabeza ante estos esquemas de corrupción. Me refiero a correrse del medio, porque si no los sacaban. Claro. Y en general un organismo que había, más de la mitad de todo lo que hacía había estado orientado hacia servir intereses individuales de políticos. Y ya no hablo solamente de la causa Vialidad, y no necesariamente hablo de corrupción, sino hablo simplemente de malas decisiones y malas priorizaciones de dónde se ponía la plata. Claro. Que, insisto, no sé si esto es algo que se resuelve simplemente con eliminando el organismo y privatizando, porque en última instancia las decisiones de dónde se invierte siempre recaen en la política. Acá, más allá, y celebro el involucramiento del sector privado en la obra pública, en Vialidad, pero también hace falta que haya buenas decisiones a nivel político de dónde se pone la plata. Claro. Y efectivamente, en Vialidad lo que había pasado y venía pasando ya desde hacía muchas décadas era que más allá de los casos de corrupción, que eran muchos, pero no eran todos, a pesar de que donde sí se hacían las cosas bien y con buena intención y transparencia, también había otro problema, que es que no se ponía racionalidad en dónde se ponía la plata. Eduardo, entonces tenías miles de millones de dólares gastados en rutas que servían a mucha gente,
pero no se justificaba y con soluciones mucho más económicas se podía dar el mismo servicio. Y por otra parte tenías rutas como la Ruta 3, la Ruta 5, la 7, la 34 en Salta, la Ruta 2 en Misiones, la 3 en la Patagonia, que necesitaban inversiones multimillonarias y no recibían $1. Eduardo, ese tipo de racionalidad yo creo que no sé si va a cambiar fuertemente con desarmar el organismo, sino con más involucramiento. Sí, se van a resolver otros problemas, me parece. Eduardo, una consulta acá, Leandro Gavín te saluda. Con las concesiones, vos decís, hay una gran parte que no va a poder ser concesionada, que es inviable casi. ¿Qué va a pasar con eso? Y si hay algún ejemplo en un país comparable con la Argentina, donde se haya hecho una concesión de la gran mayoría de las rutas, con el privado y eso haya funcionado. ¿Hay ejemplos de esos o es parte quizás un poco de la idea máxima del gobierno, pero que no se puede llevar a cabo? No, hay muchísimos ejemplos donde se ha hecho de manera exitosa, pero siempre en estos casos, de vuelta, donde hubo privatizaciones de rutas que no necesariamente tienen mucho tránsito, siempre hay involucrado algún dinero de algún fondo o público o provincial, o alguna tasa al gasoil o cosas así. Okay. En Argentina tenemos una herramienta fabulosa para resolver este tipo de temas, que son las PPPs. Eso te iba a decir. Durante el gobierno de Macri se habían licitado las famosas PPPs, que lo más importante que eran simplemente concesiones donde además del peaje se aportaba una parte del fondo de los combustibles. Que hoy, el año pasado, el impuesto de los combustibles recaudó $3.000 millones y ese dinero prácticamente no va casi nada a las rutas. Y si ese dinero fuese la ruta, que era lo que se estaba haciendo en parte con las PPPs, iba un poco más de dinero hacia las rutas, vos podés tener un concesionario manteniendo de manera privada y con su propio riesgo y su capital y su energía, un corredor importantísimo, estratégico, que no tiene tanto tránsito, pero que sigue siendo importante, cobrando un peaje y además recibiendo un poco de dinero de ese fondo de los combustibles. La concesión privada pura y dura, como está planteando el gobierno, no está previendo eso. Entonces, solo va a resolver los 6.000 a 9.000 kilómetros de mayor tránsito del país. Si se pudiese retomar alguna concesión tipo PPP o con algún esquema parecido, se podría tomar dinero de estos fondos, de impuestos a los combustibles de otras fuentes, e incluso de fuentes provinciales, incluso las provincias podrían poner plata en eso, y hacer como concesiones a lo largo de todo el país y de esa manera resolver la gestión de todos los kilómetros de rutas que hay en todo el país que tengan poco o mucho tránsito. Eduardo, las PPP no funcionaron por lo que pasó en agosto de 2019, como las variables macroeconómicas alteraron lo que era un equilibrio del cual nunca se pudo volver y que terminó siendo, creo yo, influyente también en la elección final, más allá de que también fue causa por el resultado de la PASO de agosto. Las PPPs no funcionaron por decisión política de Alberto Fernández. Las PPPs en agosto y en septiembre y en octubre y en noviembre de 2019 estaban funcionando con viento en popa, tal como estaba previsto. Fueron contratos que todos arrancaron, esto fue casi inédito en la historia argentina, fueron 6 contratos que arrancaron en tiempo y forma y a pesar de la crisis del 2018 y a pesar de la crisis de las PASO del 2019, arrancaron las obras y continuaron las obras tal como estaba previsto en los contratos. El tema fue que en diciembre de 2020, con el nuevo gobierno de Alberto Fernández, se decide ponerle fin y se cayeron todas. Y lógicamente el avance que tenían era muy pequeño comparado al enorme plazo de obras que tenían, pero era exactamente lo que estaba previsto en los contratos. Es una pena realmente porque muchas de esas obras hoy estarían terminadas. Estamos hablando de la autopista entre Cañuelas y Azul, incluyendo Las Flores y Monte, que es el tramo donde chocó un colectivo hace poco. La autopista 5 entre Mercedes y Bragado, no digo Suipacha, Bragado. La red de accesos a los puertos de Rosario, por donde sale el 70% de la exportación agropecuaria en la Argentina. Todos esos contratos el más tardío se terminaba en 2023 y estarían terminados si no fuera por los tiraron abajo. Y eran inversiones de más de $6.000 millones. Bueno, esquemas como estos, hoy día en la Argentina de hoy es muy difícil volver a plantear un proyecto como eso. Medio que perdimos una oportunidad única que tuvimos porque estamos en otro escenario. Pero de todas maneras es un modelo que se puede rescatar y en una versión un poco más chica podría ayudar y complementar las concesiones que el gobierno está lanzando para atender lo que ahora va a ser un gran vacío de a ver quién se hace cargo de las rutas que tienen menos tránsito a lo largo del país, ya que no va a estar vialidad y tampoco hay intención de parte de las provincias, o capacidad diría, tampoco hay tanta capacidad de parte de las provincias de hacerse cargo de todos los corredores que son estratégicos. Eduardo. Por más que tenga poco tránsito cruza el país, es un tema estratégico. Eduardo, muchísimas gracias, fuiste muy claro y muy amable. Gracias por esperarnos, un placer.
Gracias por la invitación. Por Placer. favor. Esto no puede